La membrana plasmática. La célula es la unidad fundamental y estructural de todo organismo. En ella encontramos la membrana plasmática, que es la encargada de separar el medio interno del externo de la célula. Es permeable, lo que quiere decir es que ella decide quién pasa o no hacia la célula. La membrana plasmática está constituida por fosfolípidos. Los fosfolípidos son antipáticos y su cabeza es la parte hidrófila, soluble en agua, y sus colas son hidrofóbicas, no solubles en agua. Encontramos las proteínas de canal y transporte, que son las encargadas de pasar las moléculas. Proteínas de reconocimiento son proteínas que activan la parte inmunológica de la célula. La proteína enzimática cataliza una reacción específica. Las proteínas receptoras tienen una forma de acuerdo a la molécula para que ésta pase. Estas proteínas son las que conforman y hacen parte de la membrana para su transporte. Pero ahora, ¿cuál es la función de la membrana? Bueno, las tres funciones fundamentales de la membrana es que es una barrera de permeabilidad y límite. Ella decide si este soluto pasa o no a la célula. Detiene señales, es la que le dice y le avisa a la célula lo que va a pasar, lo que no, si hay algo que está mal o no. Y por último, es la encargada de la comunicación intracelular, de la comunicación de una célula a otra célula de un tejido diferente. Ahora vamos a ver el transporte en la membrana celular. Bueno, vamos a empezar por el transporte pasivo. El transporte pasivo va a favor del gradiente de concentración. Esto quiere decir que va de mayor cantidad de solutos al ingresar a una menor cantidad de solutos. Esto quiere decir que no hay necesidad de un gasto de energía. No necesitamos de la energía o de una molécula de ATP para poder ingresar los solutos. En el transporte pasivo encontramos transporte por difusión simple. Cuando hablamos de un transporte por difusión simple, quiere decir que las moléculas apolares pueden entrar libremente. No necesitan de un canal de proteínas ni nada para poder atravesar la membrana. Simplemente pueden pasar libremente. ¿Qué moléculas pasan por allí? Un ejemplo de ello pueden ser las moléculas de la respiración, el oxígeno. El segundo tipo de transporte pasivo que encontramos es el transporte a través de canales. ¿Qué quiere decir esto? Que se necesita de una proteína que nos abra un canal para que los solutos o las moléculas puedan ingresar y atravesar la membrana celular, como lo vemos en la imagen. La difusión facilitada es un fenómeno físico que involucra el transporte de moléculas a través de proteínas transportadoras en la membrana plasmática. Es un tipo de transporte pasivo, aunque involucra proteínas transportadoras. El soluto transportado es generalmente una molécula polar, así como iones o sustancias líquidas a través de una membrana en su concentración radiante y gracias a la participación de las estructuras que facilitan el movimiento, es decir, que pasan por una vez que hay una mayor concentración hacia una que hay menos concentración. Esta difusión facilitada no requiere un aporte de energía químico, ni para iniciar el movimiento de las partículas ni para mantenerlas. Existe un gradiente de concentración para estas moléculas, por lo que tienen el potencial de difundirse dentro o fuera de la célula cuando mueven por debajo. Su vida es antes y sin embargo porque son polares o algunas tienen carga, no pueden atravesar la zona fosfolipídica de la membrana. Sin ayudar para esto a las proteínas transportadoras, protegen esta molécula del núcleo hidrofóbico de la membrana y brindan una ruta por la cual pueden cruzar. El transporte activo. El transporte activo consiste en el movimiento de las moléculas dentro y fuera de la célula. Esto se realiza en contra del gradiente o de la concentración y la célula debe utilizar energía para llevar a cabo este transporte. El transporte activo tiene tres características principales. Requiere de un gasto de energía de moléculas de ATP,
va en contra del gradiente de concentración, es decir, el transporte se realiza en dirección hacia donde exista una mayor concentración y se realiza en conjunto a un monosacárido. El transporte activo se mueve desde un área de baja concentración a un área de alta concentración. La diferencia entre el transporte activo primario y el secundario es que en el secundario no utiliza energía derivada del ATP. En el transporte activo primario encontramos la bomba de sodio-potasio. Es aquella que sirve para mantener las concentraciones del sodio y el potasio, es decir, crea un equilibrio entre el sodio y el potasio. Este va en contra del gradiente de concentración de menor a mayor gasto de energía. Utiliza un portador y lo más importante que caracteriza al transporte activo primario es que se deriva de la hidrólisis del ATP dentro de la célula. Dentro de la célula hay mayores cantidades, hay más potasio dentro de la célula, en cambio por fuera de la célula hay más sodio y menos potasio. El transporte activo primario requiere de la hidrólisis directa del ATP, el cual provee energía para dicho transporte. Aquí lo que pasa es que hay tres sitios de unión para 3 iones de sodio y una molécula de ATP. Entonces, 3 iones de sodio y una molécula de ATP se unen a la cara intracelular de la bomba. Este ATP se utiliza para fosforilar la bomba, causando que la bomba cambie de forma. Al mismo tiempo, el sitio de unión para el potasio se abre en el lado extracelular, el lado opuesto. Entonces se unen 2 iones de potasio y al mismo tiempo se libera un fosfato inorgánico. Al liberarse el fosfato inorgánico, hace que la bomba cambie de forma y puedan pasar los 2 iones de potasio. El transporte activo secundario utiliza la energía almacenada en estos gradientes para mover otras sustancias contra sus propios gradientes. Se encarga del transporte de una molécula o soluto en contra de su gradiente eléctrico o de concentración, que suele acoplarse con el transporte de otra molécula en favor de su gradiente. La glucosa va de menor concentración a mayor concentración, entonces necesita energía, porque la molécula de glucosa está siendo transportada en contra del gradiente. La energía de este tipo de transporte no proviene del ATP, se deriva del gradiente de sodio que se creó previamente, pero la energía no sería ATP. Lo que va a pasar es que la glucosa y el sodio van a pasar al mismo tiempo. Esto se denomina cotransporte, porque el transporte activo secundario hay 2 tipos de transporte, el cotransporte y el contratransporte. Si es cotransporte, va de la mano ya que las 2 sustancias pasan al mismo tiempo. Contratransporte es lo contrario, una pasa y la otra regresa. Hay 2 tipos de cotransporte, las sustancias van en el mismo que la misma dirección, como este es el caso de la glucosa. Pasó con el sodio y el contratransporte. Y otro transporte que es muy importante es la difusión por ósmosis. La ósmosis es el transporte de las moléculas de agua a través de la membrana plasmática. La ósmosis se divide en 3 soluciones: solución isotónica, solución hipotónica y solución hipertónica. Cuando hablamos de la solución isotónica, nos hacemos referencia a que hay la misma cantidad de concentración de un soluto tanto en el interior como en el exterior de la célula. Ahora, cuando hablamos de una solución hipotónica, esto quiere decir que en el exterior de la célula hay una baja concentración de solutos, mientras que en su interior una mayor concentración de estos. Y por último, cuando estamos refiriéndonos a la solución hipertónica, estamos diciendo que hay mayor concentración de solutos en el exterior, pero menor concentración de solutos en el interior de la célula, como lo podemos observar en las imágenes.